Esto siempre y cuando estemos trabajando sobre una forma. Si estamos trabajando sobre un dibujo de objeto, no nos va a servir. Recuerden que el dibujo de objeto nos ofrece las figuras agrupadas. Bueno, ahí tenemos. Esta herramienta también nos ofrece la opción de varita mágica, como si la estuviéramos usando del mismo modo que utilizamos esta varita en Photoshop para seleccionar rangos de colores. Y tenemos la opción modo polígono, el cual nos da una ayuda para hacer esa selección. Para terminar la selección simplemente es dar doble clic y ahí está la selección con el modo polígono. Voy a desactivarlo y sigamos. La siguiente herramienta que encontramos es la herramienta pluma. La herramienta pluma nos va a servir para hacer figuras a través de nodos o puntos. También a estas figuras vamos a aplicarle curvas con clic sostenido, venir y hacer las curvas. Esas curvas también las podemos eliminar dando clic sobre el nodo anterior y así ya nos deja nuevamente la figura de forma recta. Okay. Tenemos más opciones como añadir punto de ancla, cosa que también hacíamos ahorita con la herramienta selección, o también eliminar punto de ancla, eliminar los nodos, y tenemos la opción para convertir en punto de ancla. Yo puedo venir aquí, darle curva o eliminar esas curvas. Siguiente herramienta, la herramienta texto, que veremos más adelante. Ahora vamos a ver el bloque de las herramientas de dibujo. La primera herramienta que tenemos es la herramienta línea. Me tocaré a la tecla N. Recuerden que siempre desde el panel propiedades podemos cambiar los atributos de cada herramienta. En este caso puedo cambiar el color del trazo, el grosor para ese trazo y el estilo para el trazo. Cosa tan gruesa. Ahí está. También desde acá puedo editar el estilo de este trazo. Venir acá a este lápiz, darle clic y en este punto venir y hacer la composición de trazo que quiera. Bueno, recuerden que al tener seleccionado también un objeto podemos venir y editar nuevamente esas figuras. Ok, entonces la herramienta trazo nos va a servir básicamente para trabajar líneas rectas. Tenemos dentro de las opciones que nos ofrece esta herramienta la opción de dibujo de objeto, que recuerden que nos va a dar los trazos agrupados. ¿Ven? Miren el contorno que se genera. Hay una falencia con este modo trabajando en trazos, y es que estos no se van a cerrar. Entonces a la hora de pintar no nos va a dejar pintar. Cuando se está trabajando con trazo, con línea, procurar que este dibujo de objeto esté desactivado. Ahí en ese caso estaría desactivado, en ese caso estaría activado. Toda herramienta de dibujo nos va a ofrecer esta opción. Bueno, luego tenemos un conjunto de herramientas, entre las cuales la primera que encontramos es la herramienta rectángulo. Nos va a servir para hacer rectángulos o cuadros. Vamos a dibujar un rectángulo, y si quiero hacer un cuadro perfecto, con la tecla Shift sostenida puedo venir y hacer ese rectángulo, ese cuadro. En el panel propiedades tengo la opción para cambiar los atributos de la herramienta, cambiar el color del trazo o cancelarlo, cambiar el color del relleno, cambiar el grosor del trazo, y unas opciones de rectángulo, las cuales me va a permitir darle redondeado a los rectángulos que cree, a esas esquinas. La siguiente herramienta que encontramos es la herramienta óvalo. La herramienta óvalo nos va a servir para hacer óvalos o círculos. Con la tecla Shift podemos restringir para hacer los círculos. Desde el panel propiedades podemos cambiar los atributos de la herramienta, seleccionar el trazo, seleccionar el color del relleno, el grosor del trazo, y tenemos unas opciones de óvalo
las cuales nos van a servir para darle un ángulo inicial, un ángulo final y un radio interior a ese óvalo que genere. Y acá también tengo la opción de restablecer, ya que si no le doy restablecer, la herramienta va a seguir trabajando con ese modo. Bueno, la siguiente herramienta es rectángulo simple. El rectángulo simple, a diferencia de rectángulo, es que nos va a dar un objeto agrupado, igual como los trabajaríamos en otros programas de vectores. Este rectángulo simple no nos va a dejar modificarlo con la herramienta selección, como lo hacíamos con las formas. ¿Por qué? Porque el objeto está agrupado. A cambio de eso nos ofrece unos controles acá en las esquinas, desde los cuales podemos venir y darle redondeado, o también lo podemos hacer desde el panel de propiedades. Podemos cambiar las opciones del trazo, el color del relleno, el grosor para el trazo y el estilo. Cuando queramos quitar ya este rectángulo simple o desactivar las opciones de rectángulo simple, damos doble clic sobre la figura, nos dice que vamos a editar el objeto y que este va a perder esas opciones de rectángulo simple, convirtiéndose en un objeto de dibujo. Miren que ya podemos venir y manipularlo ahora sí como si fuera una forma. Sin embargo, si me salgo a escena, vemos cómo este se ha convertido en un objeto de dibujo y ya pierde los controles que teníamos en las esquinas. La siguiente herramienta que tenemos es óvalo simple. De igual manera nos ofrece una figura agrupada. Podemos modificar el ángulo inicial, el ángulo final y el radio interior. De lo mismo podemos hacerlo desde el panel propiedades o restablecer esa figura o herramienta. Podemos cambiar el color del trazo, el color del relleno, el grosor del trazo, el estilo. Lo mismo sucede con esta herramienta. Si yo quiero ya convertirla en un objeto normal, le doy doble clic, ya se convierte en un objeto de dibujo. Puedo ir a modificarla internamente y volver a escena. Miren que ya se transforma en un objeto de dibujo. El objeto de dibujo, aunque esté agrupado, sí me deja modificarlo, como si fuera también una forma. Y la siguiente herramienta que encontramos es la herramienta Polystar. Esta no tiene método abreviado. La herramienta Polystar es una herramienta que nos va a servir para dibujar polígonos o estrellas. Por defecto nos aparece trabajando como polígono. Desde el panel propiedades podemos cambiar las opciones de la herramienta. Venimos acá a configuración de herramienta, opciones. Aquí nos abre una ventana desde la cual puedo cambiar el estilo por polígono o por estrella, ponerle el número de lados y el tamaño de puntos. Ahí está. Entonces recuerden, seleccionando la herramienta, configuración de herramienta, opciones. Tener en cuenta algo. Esto hay que hacerlo antes de ir a dibujar la figura. Ya después de que la figura esté dibujada, no me ofrece estas opciones. Debo seleccionar la herramienta primero, hacer la configuración y luego ir y dibujar. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta lápiz. Lápiz nos va a servir entonces para realizar trazos a mano alzada. Y tenemos desde el panel propiedades para cambiar el color del trazo, el grosor para el trazo. Ahí está. Esta herramienta tiene varias opciones, entre ellas dibujo de objeto, el cual nos va a dar esos trazos agrupados. Recuerden que el problema es que cuando estamos trabajando con trazos, como están agrupados, estos no se van a cerrar, por lo tanto a la hora de pintar no nos va a dejar pintar. Y nos ofrece tres opciones: enderezar, suavizar y tinta. Veamos cuál es la diferencia de cada uno de estos. Voy a hacer una con enderezar, voy a hacer una con suavizar y voy a realizar una con tinta. Bueno, enderezar me va a respetar el trazo que he realizado, pero a nivel de nodos es un trazo que me va a dar con mayor número de nodos. Suavizar
me va a quitar algunas formas del trazo que he realizado, pero me va a dar una figura con menor número de nodos. Y tinta me va a respetar el trazo que haga, pero me va a dejar un mayor número de nodos.